El sonido golpeó la habitación como una cuchilla atravesando el vidrio, agudo, repentino y lo bastante frío como para hacer que el leve pitido del monitor cardíaco se interrumpiera por un solo y brusco latido. Era un grito, alto y áspero, arrancado de lo más profundo del pecho de una persona, y pertenecía a Leora. Estaba de pie en el umbral, con el bolso apretado contra su cuerpo como un escudo, los ojos abiertos de par en par con algo que oscilaba entre el miedo y la incredulidad. La tenue luz del hospital apenas alcanzaba su rostro, pero pude ver cómo el color se le escapaba como si un instante antes hubiera estado bajo un sol implacable y de pronto la hubieran arrojado a la sombra. No me moví. Llevaba un rato despierta, sentada en la dura silla de plástico en el rincón, con la espalda contra la pared, observando las finas líneas de luz filtrarse por las persianas cerradas. El aire estaba cargado con esa extraña quietud que a veces se instala antes de que llegue una mala noticia, denso, inquebrantable, esperando romperse. Al principio no me vio, su mirada fue directa a la cama del hospital, a la sábana blanca y lisa, y al enredo de cables y tubos sin usar. Su confusión aumentó al ver que la cama estaba vacía. Luego sus ojos recorrieron las máquinas, el soporte de suero y, finalmente, se posaron en mí. Durante un breve instante, nos quedamos mirándonos, y fue como si el espacio entre nosotras tuviera dientes. Su respiración se cortó, los hombros tensándose como si se preparara para un impacto. Parece, sorprendida, dije por fin, con voz baja y un peso suficiente para hacerla estremecerse. Intentó recomponerse, aclarando la garganta antes de responder, me dijeron que seguías inconsciente. Su tono era seco, ensayado, como si escogiera cada palabra de una lista memorizada. Supongo que se equivocaron, contesté con calma, sin apartar la vista. O quizá a nadie le importó comprobarlo. Movió la mandíbula y se giró hacia la pequeña encimera junto al lavabo, fingiendo ocuparse de los vasitos de papel y la jarra de agua. Observé cómo se movían sus manos, ni apresuradas ni temblorosas, sino calculadas, como las de alguien que quiere parecer relajado mientras su mente corre. ¿Has venido sola?, pregunté. Pausa. Luego dijo, Cal está aparcando el coche. Entonces esperemos a que suba, respondí con sencillez, mi mano acercándose al botón de llamada del brazo de la silla. Momentos después, el sonido amortiguado de pasos llegó a la puerta. Callen, lo llamé, con un tono sereno pero firme, y la puerta se abrió para revelar a mi hijo. Sus ojos fueron de uno a otro, percibiendo el aire denso y la tensión en la postura de Leora. Parecía cansado, no solo por noches sin dormir, sino desgastado en lo más hondo, como si el peso de cosas no dichas se hubiera asentado dentro de él. No aparté la vista de ella. Sabía algo. Y ahora yo sabía que ella lo sabía. Pero para entender cómo habíamos llegado aquí, a esta pequeña habitación cargada, donde una sola mirada podía cortar la piel, había que empezar antes del accidente, antes del hospital, antes de que el silencio entre nosotras se volviera algo peligroso. Comenzó en un martes cualquiera, de esos en los que no esperas más que el zumbido constante de una tetera y el sonido de tus propios pensamientos tranquilos. El sobre no parecía gran cosa, color crema con letras doradas en relieve, el tipo de objeto en el que esperarías encontrar una invitación. Al principio pensé que era otra petición benéfica, una de tantas que me habían llegado a lo largo de los años. Casi lo dejé a un lado sin abrirlo, hasta que vi la dirección del remitente. Valbrand and Dunley Private Estate Division. El nombre tiró de algo medio enterrado. Edgar. Mi primo político, el mejor amigo de mi difunto esposo, un hombre que una vez me regaló una primera edición de Robert Frost solo porque mencioné de pasada que me gustaba la poesía. No hablábamos desde hacía años, aunque sin rencor, solo el distanciamiento tranquilo que llega cuando las vidas toman rumbos distintos. Edgar siempre había sido reservado, un poco excéntrico de una forma entrañable, un hombre capaz de sentarse en silencio durante horas sin que resultara incómodo. Al romper el sello y desplegar la carta, la habitación pareció encogerse a mi alrededor. Edgar había muerto. Sin hijos. Sin cónyuge. Sin testamento tradicional.
Solo una carta sellada dirigida a mí y un documento fiduciario nombrándome única beneficiaria de toda su herencia. La suma estaba escrita con sencillez, sin adornos, más de $100 millones. La leí 2 veces, convencida de haber visto mal una coma o un cero de más, pero era real. El peso de aquello no era emoción. Era algo más denso, que se asentó en mi pecho y se negó a moverse. Ni siquiera sabía que fuera rico. Lo más valioso en él siempre había sido su silencio, esa capacidad de calmar una habitación solo con su presencia. Ahora, su ausencia cargaba con una fortuna que yo no había pedido. Y desde el momento en que dejé la carta sobre la mesa de la cocina, junto a mi té intacto, supe que no se lo diría a nadie. Aún. Ni a Callen. Ni a Leora. Ni a Miriam. No era secreto por drama. Era preservación, de la paz, del espacio, del tiempo que necesitaba para decidir qué hacer con algo capaz de cambiar la forma de todas mis relaciones. Doblé la carta, la guardé en su sobre y la deslicé bajo una pila de viejos documentos hipotecarios. Afuera, el viento había aumentado, haciendo vibrar la valla trasera de un modo que daba al día una sensación de inquietud. No sabía entonces que el aire ya estaba cambiando, que ojos en los que confiaba empezarían pronto a mirarme de otra manera. Durante las semanas siguientes, la carta se convirtió en mi sombra, invisible para todos, pero siempre ahí, pesada en mi bolsillo incluso cuando no la llevaba encima. Me acostumbré a días normales mientras la conciencia de aquella herencia latía en silencio al fondo de mi mente, recordándome que estaba sentada sobre un secreto capaz de convertir a la gente en extraños. Las mañanas eran como siempre, la luz del sol extendiéndose poco a poco por la alfombra del salón, el silbido agudo de la tetera, el leve crepitar de la vieja radio de la encimera. Recorría la casa, pasando los dedos por los lomos de libros que Edgar me había recomendado, preguntándome si alguna vez imaginó las ondas que provocaría su última decisión. Mis conversaciones con Callen seguían siendo cálidas pero breves, actualizaciones sobre el trabajo y las facturas, y la voz de Leora aparecía de vez en cuando de fondo, ligera y agradable, como el tintinear de campanas de viento de un vecino que apenas escuchas. Me dije que esperaría a tener un plan antes de contar nada, y al principio parecía razonable. Pero, una mañana avanzada, la rutina se rompió. Leora apareció en mi puerta sin avisar, con una bolsa de papel entre los brazos. Pensé que te gustaría un capricho, dijo con una alegría ensayada, levantando la bolsa como un premio. Rollos de canela. Aún calientes. Me hice a un lado para dejarla entrar, con la curiosidad encendida. Rara vez venía sola, y nunca se quedaba en la entrada salvo que quisiera ver algo dentro. ¿Te importa si me preparo un café rápido?, preguntó, con tono casual pero la mirada repasando la mesa del comedor donde yo había estado trabajando. Había estado revisando un caos de papeles, viejas declaraciones de impuestos, documentos hipotecarios, algunos archivos del banco, y el sobre de Val Brenton Dunley estaba allí también, medio oculto bajo una carpeta gruesa. Cuando desapareció en la cocina, me descubrí mirándolo, sintiendo como si sus esquinas brillaran. Volvió con su café minutos después, pero algo en ella había cambiado. Seguía sonriendo, hablando del clima y de sus recados, pero su mirada se demoró en la mesa un segundo de más. Fue sutil, el tipo de detalle que se pierde si no prestas atención, pero yo estaba atenta. Se marchó poco después, despidiéndose con un gesto, y me dije que quizá no era nada. Pero a la mañana siguiente volvió. Esta vez con bollos recién horneados, su sonrisa más amplia y la voz un tono más alta que de costumbre. Pasaba por aquí y pensé en ti, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Se quedó más tiempo que antes, moviéndose lentamente por el salón como absorbiendo cada rincón. Sus ojos repasaban mi escritorio, las estanterías, la mesa, cualquier lugar donde pudiera estar una carta. El sobre ya estaba escondido, pero la forma en que su mirada se detenía me dijo todo lo que necesitaba saber. Había visto algo el día anterior, algo que reconocía. Mientras me entregaba un bollo envuelto en una servilleta, me preguntó si necesitaba ayuda con el correo o si quería que llevara mi coche a revisión, por si algo estuviera suelto.
La forma en que lo dijo me hizo detenerme, con los dedos apretando levemente la servilleta. ¿Por qué crees que hay algo mal con mi coche?, pregunté. Ella levantó la vista rápidamente, apartando una pelusa de la manga. Oh, pensé que lo oí toser cuando saliste de la tienda la semana pasada. Puede que sea por el frío. La frase no encajaba. Era agosto. El aire afuera llevaba semanas espeso y caliente. Le agradecí con cortesía, guardando la inquietud que empezaba a tejerse entre mis pensamientos. Cuando se fue, me quedé mirando la puerta cerrada durante un largo momento, escuchando el silencioso tic del reloj de pared. Esa tarde decidí que necesitaba un cambio de escenario, un paseo en coche al centro para tomar una taza de té de jazmín y quizá pasar por la tienda de antigüedades que Edgar solía mencionar. Se suponía que sería un recado simple, una distracción. Nunca lo logré. A mitad de Brierry, con la carretera curvándose suavemente hacia un tramo abierto, pisé el freno y no sentí nada. El pedal se hundió hasta el fondo sin resistencia, sin sonido. El corazón me retumbó en los oídos mientras el coche ganaba velocidad, los bordes de la carretera difuminándose. Apreté el volante con más fuerza, intentando girar, pero los neumáticos patinaron contra el asfalto con un chillido de metal y caucho. El mundo se inclinó violentamente. Vi destellos, la mancha verde de los árboles, el destello cegador del sol, el sabor metálico en mi boca, y luego el choque llegó como una sola y enorme exhalación de la propia tierra. El sonido estaba en todas partes, dentro y fuera de mí a la vez. Más tarde me dijeron que tuve suerte. Unas costillas rotas, una conmoción, pulmones magullados. Me dijeron que podría haber sido peor. Pero en ese momento giratorio y destrozado, antes de que la negrura se cerrara, hubo algo que noté más claramente que cualquier otra cosa, el tenue y dulce aroma del bollo que Leora me había traído, aún flotando en el asiento a mi lado. Cuando el mundo volvió, lo hizo a pedazos, primero como una mancha pálida de luz filtrándose entre las cortinas, luego como el lento pitido mecánico de un monitor cardíaco a mi derecha. Mi cuerpo no parecía mío. Cada respiración venía con un dolor sordo en las costillas, cada intento de moverme era como intentar dar órdenes a las extremidades de un extraño. Más tarde me dijeron que había estado inconsciente casi 4 días. En las primeras horas de despertar, mi mente flotaba entre la niebla y la claridad, atrapando fragmentos de voces y pasos sin poder ubicarlos. Las enfermeras eran amables, sus movimientos silenciosos, cuidadosos. Una de ellas, una mujer de cabello plateado llamada Joannie, se inclinó para secar mi frente y susurró: «Tu hijo ha estado aquí varias veces». Su voz tenía esa suavidad que te hace creerlo. Parecía preocupado, añadió. No pudo quedarse mucho, pero vino. Traté de imaginarlo, Callen sentado a mi lado, quizá con la mano sobre la mía, pero por más que buscaba, no recordaba haber sentido a nadie allí. Lo que sí recordaba era lo que dijo después, casi en un murmullo mientras revisaba las máquinas: «Pero ni rastro de tu nuera». Ni una vez. Las palabras no me sorprendieron. Cayeron en mi pecho con la certeza pesada de algo que ya sabía. Leora no estaba ocupada. No le daban miedo los hospitales. Simplemente creía que no sobreviviría. Y, más importante aún, necesitaba que no lo hiciera. Pedí a las enfermeras que no dijeran a nadie que ya estaba completamente consciente. Me miraron extrañadas, pero respetaron mi petición. Necesitaba tiempo para pensar, para recordar aquel comentario extraño sobre mi coche, para considerar la manera en que había merodeado por mi casa como si la estuviera memorizando. En la quinta mañana, Joannie me ayudó a pasar de la cama a una silla junto a la ventana. El aire afuera era afilado, de ese final de verano que finge que el otoño está cerca, y me envolví la delgada manta del hospital más fuerte alrededor de las piernas. Miraba el aparcamiento sin esperar realmente ver a nadie. Fue entonces cuando lo escuché, el crujido lento y medido de la puerta al abrirse. Los pasos eran suaves, cuidadosos al principio, y luego se detuvieron justo detrás de mí. «Hoy parece peor», dijo la voz de Leora, baja pero no lo suficiente.
No había preocupación en su tono, solo algo tenso, controlado. No me moví. Siguió un clic, el sonido inconfundible de una llamada conectándose. Sigue inconsciente, le dijo a alguien. Sin señales de progreso. Dicen que quizá otra semana, quizá más. Pero no ha hablado. Ni una palabra. Pausa. Nadie más sabe lo de la herencia. Quien cree que tenía algunas acciones, quizá un pequeño ahorro, pero el fideicomiso no se lo dijo a nadie. Revisé todo. Sus archivos están seguros. No se ha actualizado nada legalmente. Lo que significa que si muere sin nombrar a nadie más. Otra pausa, y su voz se afiló, sí, irá para Ken. Todo está limpio a menos que despierte. Mis dedos se movieron bajo la manta, pero los forcé a quedarse quietos. Pensé que los frenos serían suficientes, añadió, con la voz más fría. Supongo que es más terca de lo que esperábamos. Se acercó más, y pude sentir el leve calor de su aliento cuando se inclinó. Deberías irte ya, Marta, susurró, tan suavemente que casi me pregunté si quería que lo oyera. Haz esto más fácil para todos. Luego la puerta se cerró con un clic, dejando atrás el zumbido de las máquinas y el golpe pesado de mi propio pulso en los oídos. Dejé pasar un minuto entero antes de permitirme respirar con normalidad. La garganta seca, las costillas doliendo por mantenerme inmóvil, pero con la mente más clara que en días. No solo sabía de la herencia, contaba con mi muerte. Y ahora yo sabía exactamente hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Una semana antes del accidente, antes de que fallaran los frenos, antes de que el aroma de aquel bollo quedara para siempre ligado al recuerdo del metal girando, ya estaba pensando en contingencias. La carta de Edgar había estado días sobre mi escritorio, su peso mucho mayor que el del papel en que estaba escrita. Sabía lo suficiente sobre las personas, incluso las más cercanas, para entender lo que esa cantidad de dinero podía hacer con su paciencia. Callen nunca había sido codicioso, pero la ambición de Leora siempre había tenido un filo afilado. No podía sacarme de la cabeza la imagen de sus ojos fijos en aquel sobre la mañana que trajo los rollos de canela. Por eso, un jueves despejado, llamé a Tobias Mars. Tobias había manejado la herencia de mi difunto esposo décadas atrás. Era el tipo de hombre que nunca te apresura en una conversación, que escucha sin intentar guiar tus pensamientos. Confiaba en él porque tenía la rara habilidad de callar cuando era necesario. Al llegar a su despacho, el olor a archivos encuadernados en cuero y madera pulida me envolvió como un viejo abrigo. Le conté todo, sobre la herencia, sobre Edgar y, lo más importante, sobre mi temor de que alguien intentara quitármela no por ley, sino por oportunidad. No quiero que acabe en las manos equivocadas solo por un lazo de sangre, dije, viéndolo asentir antes de anotar algo. Al final de la hora, habíamos redactado una cláusula condicional a prueba de todo. Si mi muerte ocurría en circunstancias sospechosas, un accidente, una demora en la atención médica, cualquier cosa dudosa, todo el fideicomiso saltaría por encima de mis herederos legales directos. En su lugar, pasaría íntegramente a una fundación de preservación histórica que Edgar había apoyado en silencio durante años, una que financiaba becas para estudiantes desfavorecidos y mantenía vivos pequeños museos locales. No era por rencor. Era para asegurar que la fortuna de Edgar llevara el tipo de legado que él habría querido. Tobías presentó los documentos ese mismo día, y yo llevé a casa una copia sellada, deslizándola en un viejo álbum de fotos que nadie había tocado en años. El álbum volvió a su estante, entre dos guías de viaje de los años 70, acumulando polvo a la vista de todos. La mañana del accidente, lo miré al tomar mi bolso, sintiéndome tranquila al saber que la decisión ya estaba tomada. Incluso si ocurría lo peor, el dinero no iría a alguien que lo viera como un trofeo. Pensé en eso en el hospital, después de oír las palabras de Leora. Ella creía que estaba a un paso de ganar, que mi silencio significaba que había logrado despejar el camino para sí misma. Pero lo que no sabía era que su ausencia, su frialdad y su llamada imprudente estaban construyendo algo que yo no tenía que defender.
Solo necesitaba esperar. Dejarla hablar. Dejarla asumir. Dejarla entrar de lleno en la sombra que ella misma había creado. Y luego, cuando llegara el momento, levantarme de ella. Ese momento llegó antes de lo que esperaba. 3 días después de haberla oído susurrar sobre los frenos, las enfermeras ya se habían acostumbrado a mi petición de privacidad. Me estaba recuperando más rápido de lo previsto, la hinchazón en la cabeza había bajado, los moretones empezaban a pasar del morado al amarillo, pero guardé ese progreso entre Joanny y yo. Callen me había visitado 2 veces en ese tiempo, cada visita breve y distraída. Preguntaba si necesitaba algo, mencionaba facturas y reparaciones, pero nunca se quedaba lo suficiente para una conversación real. Podía ver el peso en sus ojos, el tipo que no proviene solo de la preocupación, y me pregunté cuánto de la influencia de Leora estaba bajo su control. Luego, en la cuarta mañana, la puerta se abrió y ella entró vestida de negro. No un gris carbón sombrío ni un azul marino que pudiera pasar por coincidencia, sino un negro verdadero, inequívoco. Un vestido entallado, tacones pulidos, un pequeño bolso de mano. Parecía una mujer de camino a un funeral. Oh, dijo con una sorpresa ensayada, su voz lo suficientemente aguda como para sonar insincera. ¿Estás despierta? Se acercó a mi cama, las comisuras de su boca levantándose en una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Estábamos tan preocupados. Nos hiciste pensar, dejó la frase en el aire, inclinando la cabeza con falsa simpatía. La observé con atención, notando cómo su mirada se desviaba brevemente hacia el gotero, hacia el monitor cardíaco, como si comprobara que las máquinas aún contaban la historia correcta. Pensé que tal vez quisieras algo de compañía, continuó, dejando su bolso delicadamente en la silla. Callen ha estado tan ocupado con arreglos. La palabra arreglo se clavó como una astilla. No dije nada, dejando que el silencio se alargara hasta que su sonrisa titubeó. Me tomó la mano, sus dedos fríos contra mi piel. Has pasado por tanto, dijo suavemente. Quizás sea hora de empezar a pensar en lo que viene. Para todos nosotros. Su tono era jarabe sobre acero, lo bastante dulce para ocultar la hoja que había debajo. La miré fijamente a los ojos, manteniendo la mirada más tiempo que desde el accidente. Oh, he estado pensando en eso, murmuré. De hecho, he tomado algunas decisiones. Algo brilló en su rostro, una diminuta y involuntaria tensión en la comisura de sus labios, antes de que lo disimulara. Aún no sabía que el testamento había sido reescrito, que su nombre estaba tan ausente como si nunca hubiera entrado en la familia. Pero lo sabría. Pronto. A la tarde siguiente, la luz del sol se filtraba por las persianas en finas franjas doradas que cortaban el pie de mi cama. Estaba sentada, con un vaso de agua en la mesa auxiliar, cuando la puerta se abrió sin llamar. Tobías entró, su traje tan impecable como siempre, el leve olor a cedro y papel viejo siguiéndole como un abrigo invisible. Detrás de él, para mi sorpresa, estaba Callen, pálido y demacrado, y un instante después, Leora se deslizó dentro, vestida esta vez con una blusa gris paloma cuidadosamente elegida para proyectar suavidad. Tobías me saludó cordialmente, captando mi mirada con el más breve destello de entendimiento. Habíamos hablado por teléfono esa mañana, una breve llamada para confirmar que sí, quería que esto se hiciera aquí, hoy, delante de ambos. Señora Bitlow, dijo formalmente, traigo algunos documentos importantes para su revisión y confirmación. Sacó un sobre grueso de su maletín de cuero, cuyo peso produjo un golpe suave al caer sobre la mesa de noche. La mirada de Leora se clavó en él de inmediato, sus labios entreabiertos en una pregunta que no formuló. Tobías la miró, luego a Callen, y abrió el sobre con la precisión de un hombre que desarma algo delicado. Esto, continuó, es la copia final de su directiva patrimonial modificada, junto con los documentos de asignación del fideicomiso. Callen frunció el ceño. ¿Modificada?, preguntó, mirando de Tobías a mí. Mantuve la voz serena. Sí. Una precaución que tomé hace tiempo. Los hombros de Leora se tensaron, aunque intentó disimularlo alisándose la manga.
Tobías comenzó a leer en voz alta las cláusulas que detallaban la distribución de la herencia, el nombre de la Fundación de Preservación, las condiciones exactas bajo las cuales los fondos pasarían por alto a todos los parientes cercanos. Su voz era calma, casi suave, pero las palabras caían con el peso de un veredicto. La compostura de Leora vaciló apenas cuando llegó a la cláusula sobre una muerte sospechosa o prematura, sus ojos se dirigieron hacia mí antes de que pudiera evitarlo. La expresión de Callen pasó lentamente de la confusión a algo más frío, más calculador. ¿Quieres decir, dijo con cuidado, que si algo te hubiera pasado, nada de esto nos habría tocado? Sostuve su mirada y luego la desvié deliberadamente hacia Leora. Si algo me hubiera pasado en circunstancias cuestionables, así es. El silencio que siguió era tan denso que podía tocarse. Tobías deslizó los documentos hacia mí con un bolígrafo. Los firmé con mano firme, el rasgueo de la tinta sobre el papel sonando más fuerte que el zumbido de las máquinas. Al devolverle el bolígrafo, Tobías recogió los papeles y los guardó en su maletín con cuidado deliberado, como si cerrara el acto final de una representación que ninguno de mis invitados esperaba. Leora forzó una sonrisa que no ocultó la tensión en su mandíbula. Bueno, dijo con voz quebradiza, supongo que eso es tranquilizador. No respondí. No hacía falta. La tranquilidad no era para ella. Esa noche, la sala estaba más silenciosa que de costumbre. Las luces del pasillo estaban atenuadas, y solo el chirrido ocasional de los zapatos de una enfermera rompía la quietud. Fingía leer un libro de bolsillo, las palabras difuminándose, cuando oí la puerta abrirse lentamente. Callen entró, solo esta vez, con expresión indescifrable en la penumbra. Cerró la puerta con cuidado y se quedó de pie un momento, como si decidiera qué versión de sí mismo mostrar. No lo ha tomado bien, dijo al fin, en voz baja. Marqué la página pero no levanté la vista. No, dije. Imagino que no. Cambió el peso de un pie a otro, metiendo las manos en los bolsillos. Cree que la estás castigando. ¿Qué has hecho una especie de declaración sobre la lealtad familiar? Había un filo en su tono, como si no solo transmitiera sus palabras. No se trata de castigo, respondí, encontrando sus ojos. Se trata de protección. Por el legado de Edgar. Por lo que él quería. Suspiró, mirando hacia las persianas como si pudiera escapar por ellas. Ella no es una mala persona, empezó, pero lo interrumpí. ¿Sabes lo de los frenos, Callen? La pregunta cayó entre nosotros como una piedra. Se congeló, la boca entreabierta. ¿Qué? Saqué del cajón junto a la cama una pequeña grabadora digital, con la luz roja parpadeando. He estado grabando a mis visitantes, dije con calma. No porque me guste. Porque tenía que hacerlo. Presioné el botón de reproducir. La voz de Leora llenó la habitación, metálica pero clara, sus palabras de aquel día marcadas en cada sílaba. Había que asegurarse de que los frenos estuvieran listos antes de que ella tomara ese coche. El rostro de Callen perdió todo color. Miró la grabadora como si pudiera quemarlo. Eso no es lo que parece, balbuceó, pero el temblor en su voz lo delató. Es exactamente lo que parece, dije. Y es por eso que el testamento es así. Ambos deben entender que en el momento en que dejaron que la codicia superara a la decencia, perdieron cualquier derecho sobre lo que dejó Edgar. Durante un largo momento, el único sonido fue el leve siseo de la máquina de oxígeno en la esquina. Finalmente, Callen se volvió hacia la puerta, su mano dudando en el picaporte. Has cambiado, ¿sabes?, murmuró sin mirarme. No, dije suavemente. Solo he dejado de fingir que no lo veo. Se fue sin otra palabra, y me recosté sobre las almohadas, mirando el techo, con la grabadora aún tibia en mi mano. 2 semanas después, caminaba, lenta, cuidadosamente, a través de las amplias puertas de vidrio de la oficina de Tobías, el aire exterior aún con el leve mordisco del final del invierno. La ciudad se sentía más nítida,
cada sonido y movimiento más precisos, como si sobrevivir hubiera afinado mis sentidos. Tobías me recibió con la misma calma pausada, guiándome a la sala de conferencias donde una pila de documentos ordenados esperaba junto a una tetera. A través de la ventana, la calle zumbaba con una normalidad tranquila, gente en su rutina, ajena al veredicto silencioso que se ejecutaba en el último piso de un viejo edificio de ladrillo. Todo está listo, dijo Tobías, deslizando la carpeta superior hacia mí. El sello de la fundación estaba grabado en oro en la primera página y, debajo, el acuse formal de recibo, la herencia de Edgar, transferida por completo, intocable por cualquier impugnación. Firmé mi nombre sin vacilar, cada trazo una ruptura limpia con los años de compromiso y silencio que había permitido que se instalaran a mi alrededor. Tobías atestiguó la firma y luego guardó el expediente en su maletín, con una satisfacción discreta. Esto quedará archivado y finalizado para el final del día, dijo. Nadie podrá cambiarlo ahora. Asentí, sintiendo una extraña mezcla de alivio y pesar, no por el dinero, sino por lo que se había revelado en las semanas desde el accidente. Pensé en el rostro de Callen en el hospital, la mirada vacía en sus ojos, la forma en que la voz de Leora se había enrollado alrededor de esa frase condenatoria. Ambos habían permanecido alejados desde esa noche, y sospechaba que siempre sería así. Y estaba bien. La distancia era más segura que fingir cercanía mientras se esperaba la próxima traición. Cuando salí de la oficina de Tobías, el viento levantó el borde de mi abrigo y me dejé llevar por la calle, pasando junto a una pequeña panadería que a Edgar le encantaba, junto a una librería cuya vidriera exhibía guías de viaje como las que escondían mi copia del testamento. Por primera vez en meses, quizá años, sentí que el peso del pasado se aligeraba, reemplazado no por venganza sino por claridad. La herencia financiaría museos, becas y silenciosos actos de preservación durante décadas, superando con creces la codicia que intentó reclamarla. Y al entrar en el paso de peatones, el sol se abrió paso entre las nubes, iluminando la esquina de una placa de bronce en un edificio cercano. Sonreí para mí misma, no porque hubiera ganado, sino porque había mantenido a salvo lo que importaba. Leora recibió la noticia en medio de un almuerzo, rodeada de mujeres que vivían de los escándalos susurrados y las delicadas jugadas de poder sobre platos de porcelana. Una conocida en común se inclinó, con la voz baja pero lo bastante audible para que la mesa escuchara, y le dijo que esa mañana la fundación había emitido un comunicado oficial: toda la herencia de Edgar Bitlow, cada centavo, estaba ahora asegurada en un fideicomiso para proyectos de preservación y programas educativos. El tenedor de Leora se detuvo en el aire, con un bocado de salmón olvidado, y por una fracción de segundo, su máscara cuidadosamente compuesta se agrietó. Se recuperó rápido, dejando escapar una suave risa que no coincidía con el súbito pálor de sus mejillas, y murmuró algo sobre obligaciones caritativas antes de cambiar de tema. Pero mientras la conversación volvía a crecer, se recostó en su silla, con la vista perdida hacia las altas ventanas, su reflejo atrapado tenuemente en el cristal. Podía ver las finas líneas en las comisuras de su boca, la ligera caída que tanto se había esforzado por disimular, y fue ahí, en ese cambio sutil, donde la verdad echó raíces, había sido borrada de la historia por completo, no solo en el papel, sino en la vida que creía poder reclamar. Al otro lado de la ciudad, en mi apartamento, la imaginé leyendo el aviso oficial más tarde esa noche, quizá con una copa de vino en la mano, las palabras negándose a cambiar sin importar cuántas veces parpadeara. No habría impugnación legal que valiera la pena intentar, Tobías se había asegurado de eso. Tampoco maniobras de influencia a través de Callen había guardado silencio desde nuestro último encuentro. Solo un hecho final e inmutable: lo que había intentado atrapar con ambas manos se le había escapado entre los dedos, y no había forma de recuperarlo. Me serví una taza de té, dejando que el vapor se enroscara hacia arriba, y me senté junto a la ventana mientras las luces de la ciudad empezaban a brillar. En algún lugar, ella estaba comprendiendo que el juego había terminado, y yo comprendía que ya no me importaba si entendía por qué. El testamento había hecho su trabajo, y yo también. El resto era silencio. Una semana después, me encontré caminando junto al río poco antes del anochecer, el agua atrapando los últimos hilos de naranja y oro antes de deslizarse al azul profundo de la noche.
El aire era fresco pero no cortante, con un leve aroma a lluvia que venía de algún punto río arriba. Me apoyé en la barandilla, observando un pequeño barco turístico deslizarse, sus luces reflejadas en cintas rotas sobre la corriente. A mis espaldas, el murmullo de la ciudad se suavizaba en un susurro bajo, de esos que te hacen sentir muy pequeña y muy firme al mismo tiempo. Mi teléfono vibró en el bolsillo, un número desconocido, y respondí sin pensar. ¿Señora Bitlow? La voz era masculina, deliberada, con esa cadencia medida que solo tienen quienes viven de los hechos. Detective Arrow, Policía Metropolitana. Creo que hablamos brevemente en el hospital después de su accidente. Mis dedos se aferraron al teléfono. Sí, lo recuerdo. Carraspeó. Pensé que le gustaría saber, hemos concluido nuestra investigación sobre el incidente en Brier. Oficialmente, el informe indicará manipulación mecánica como causa, aunque no puedo dar un nombre sin cargos presentados. Hubo una pausa, cargada pero no vacilante. Extraoficialmente, señora Bitlow, le aconsejo que tenga cuidado si ciertas personas intentan volver a su vida. El sonido del río llenó el silencio entre nosotros. Entiendo, dije. Se despidió brevemente y colgó. Me quedé un rato más allí, el teléfono enfriándose en mi mano, las luces de la ciudad derramándose sobre el agua como tinta esparcida. A lo lejos, un trueno retumbó, bajo y constante, y pensé en Edgar, en cómo solía decirme que las tormentas no siempre anuncian destrucción, que a veces solo limpian el aire. Me di la vuelta hacia casa, el viento empujando a mi espalda, y por primera vez desde el accidente, sentí que el futuro se abría ante mí como un camino despejado. En los meses siguientes, la vida adoptó un ritmo casi irreconocible frente al caos previo. La fundación me enviaba informes trimestrales, fotos de artefactos restaurados, cartas de becarios, incluso una imagen borrosa de un pequeño museo abriendo sus puertas en un pueblo que Edgar había visitado por capricho. Cada sobre era una silenciosa confirmación de que la decisión había sido correcta. Calle nunca volvió a buscarme, aunque vi su nombre una vez en un anuncio de una modesta casa adosada, lejos de la dirección que había compartido con Leora. En cuanto a ella, se desvaneció hacia la periferia del chisme local, sustituida por escándalos más recientes, su nombre mencionado cada vez menos hasta desaparecer por completo. A veces me preguntaba si alguna vez se detendría frente a ese río al anochecer, sintiendo el pulso de la ciudad como yo lo había sentido, pero dudaba que reconociera la quietud por lo que era. Mis días se volvieron más simples, paseos matutinos por el parque, tardes revisando viejas fotografías, noches con un libro y una lámpara que proyectaba un cálido círculo de luz. Tobías me visitaba de vez en cuando, sin detenerse en el pasado, pero una vez, tomando té, dijo, Edgar habría estado orgulloso. No respondí enseguida, el orgullo no era el punto. Se trataba de mantener algo a salvo, incluso si eso significaba quedarse sola. En una noche particularmente clara, meses después del accidente, salí al balcón y miré la ciudad. El viento traía un lejano murmullo de tráfico, el olor de lluvia distante, y por un instante imaginé a Edgar a mi lado, sin hablar, solo compartiendo la vista. Cerré los ojos, respiré el aire fresco y dejé que el silencio se asentara en mis huesos. Fuera cual fuera la próxima tormenta, sabía que ya había sobrevivido a la peor y había salido no solo intacta, sino sin miedo. La primavera llegó sin alardes, de esa forma en que se cuela en la ciudad sin que lo notes hasta que el aire se suaviza y los árboles de las avenidas comienzan a florecer. Una mañana, me perdí por el pequeño mercado junto al río que Edgar amaba, los puestos llenos de flores tempranas, tarros de miel y olor a pan recién horneado. Una vendedora mayor me llamó con la mano, entregándome una pequeña bolsa de papel antes de que pudiera protestar, bollos, aún tibios, para una vieja amiga, dijo con una sonrisa que no corregí. Los llevé a un banco cercano con vista al agua, donde el río se movía con la certeza pausada de algo que ha visto demasiado para apresurarse. Al otro lado, niños corrían por la orilla, su risa llevada por la brisa, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ese sonido se asentaba en mí sin despertar la punzada de lo perdido. Saqué un bollo de la bolsa, el calor filtrándose en mis dedos, y lo partí por la mitad,
viendo las migas caer como diminutas chispas sobre el empedrado. A lo lejos, sonó una campana de iglesia, sus notas flotando sobre el agua, y comprendí que ya no estaba esperando, ni respuestas, ni disculpas, ni el próximo golpe. La herencia, la prueba de lealtad, el accidente, las noches en el hospital, todo se había destilado en ese momento de calma junto al río, donde lo único que quedaba por proteger era mi propia paz. Terminé el bollo, sacudí las migas de mi regazo y me levanté, dejando que el sol tocara mi rostro mientras me alejaba del banco, sin mirar atrás. La mañana del aniversario de la muerte de Edgar comenzó con un cielo tan pálido que parecía más un recuerdo que una realidad, un color entre plata y blanco, como si el día hubiera sido espolvoreado con la escarcha más leve aunque la primavera ya se hubiera adueñado de la ciudad. Me desperté más temprano de lo habitual, un despertar que no viene de una alarma sino de algo más suave, un tirón profundo en el pecho que insiste en que el día debe ser recibido antes de que empiece del todo. El apartamento estaba en silencio, el aire con esa frescura que se siente antes de que el sol se asome por completo, y mientras caminaba descalza hacia la cocina, noté la luz filtrándose por las persianas en líneas delgadas y ordenadas, marcando el suelo como un código privado solo para mí. La tetera comenzó a silbar suavemente mientras alcanzaba la taza azul desgastada que Edgar me había regalado en un invierno en que no podía dejar de temblar, no por el frío, sino por cómo la vida había empezado a sentirse frágil en los bordes. Serví el té, el vapor enroscándose en cintas elegantes, y me apoyé en la encimera, viendo cómo los remolinos desaparecían en el aire. Mis pensamientos, no invitados pero tampoco rechazados, se deslizaron hacia el primer aniversario después de nuestra boda, cuando Edgar insistió en celebrar incluso las marcas de tiempo más pequeñas, convencido de que cada año juntos era a la vez ordinario y milagroso. Fuimos aquel día al viejo jardín botánico, paseando lentamente bajo cúpulas de cristal cargadas de vida verde, el aire denso con el aroma de la tierra y las flores, la luz del sol fragmentada en mil formas cambiantes por las hojas sobre nuestras cabezas. Se detuvo frente a un arbusto de camelias en plena flor y me dijo, muy serio, que las flores no solo crecían, sino que recordaban. Recuerdan cada gota de lluvia, cada parche de luz, dijo, y por eso saben cómo sobrevivir. El recuerdo se impuso al presente con tanta fuerza que dejé mi taza y alcancé la pequeña caja de terciopelo guardada en el cajón superior de mi escritorio. Dentro estaba el reloj de bolsillo de Edgar, de oro, ligeramente deslustrado en los bordes, con un diminuto rasguño en la esfera de cuando se le cayó en una tarde lluviosa en París. Lo enrollé con cuidado, el leve tic-tac llenando la habitación como el latido de algo que se había ido hacía mucho pero no se había olvidado. Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca había llevado el reloj a tazar ni lo había guardado, se había quedado conmigo, a la vista, porque nunca se trató de su valor. La mañana se alargó así, tranquila, cada pequeño movimiento, el tintinear de una cuchara, el arrastre de mis zapatillas sobre el suelo, adoptando el ritmo de un ritual. Cuando salí del apartamento, la ciudad ya había despertado, aunque no del todo. Los comerciantes levantaban las persianas metálicas, el aroma de pan fresco se escapaba de una panadería en la esquina, y en algún lugar un músico callejero afinaba su violín, las notas agudas y luego dulces mientras encontraban su lugar. Llevaba el reloj de Edgar en el bolsillo del abrigo, sintiendo su peso mientras caminaba hacia el río, el mismo lugar donde meses antes había sentido por primera vez la calma inquebrantable de la supervivencia instalarse en mis huesos. El sendero estaba más silencioso de lo habitual, quizá porque el día aún guardaba un leve frío. Pasaron algunos corredores, su aliento formando vaho en el aire, y una pareja compartía café en un vaso de cartón sobre un banco cercano. Elegí un sitio más adelante, donde la vista del agua no tenía interrupciones, la superficie reflejando el sol débil como una lámina de vidrio rota solo por el ocasional remolino de la corriente. Saqué el reloj del bolsillo, lo sostuve en la palma y dejé que mi mente vagara, no hacia la noche del accidente, ni hacia las tensas horas en el hospital, sino hacia algo más antiguo y suave. Vi a Edgar inclinado sobre un escritorio, garabateando notas en los márgenes de una guía de viajes, sus gafas deslizándose por el puente de la nariz. Escuché su risa, esa que empezaba baja y terminaba en un estallido sorprendido, como si siempre lo cogiera desprevenido su propia diversión.
Sentí la ligera presión de su mano en la parte baja de mi espalda cuando atravesábamos una multitud, la señal muda de que no estaba sola. Una ráfaga agitó la superficie del río y me di cuenta de que había estado apretando demasiado el reloj. Aflojé los dedos y dejé que la cadena se deslizara por mi mano como un fino hilo de luz dorada. Pensé en lo que Tobías había dicho meses antes, que Edgar se habría sentido orgulloso, y por primera vez lo creí sin dudar. Las decisiones que había tomado, las que me habían costado familia, comodidad y la ilusión de seguridad, eran las mismas que habían protegido lo que él más valoraba. Y quizá, pensé, esa era la forma más pura de herencia, no el dinero, no las propiedades, sino la voluntad de proteger algo incluso cuando significa quedarse sola. A medida que la tarde avanzaba, me levanté del banco y empecé a caminar de regreso a la ciudad. Los sonidos crecían, claxon de coches, el rugido de los autobuses, el murmullo superpuesto de voces, pero ya no se sentían como intrusos. Eran prueba de vida en continuo movimiento, de cambio, de un tiempo que avanzaba sin importar quién lo notara. Guardé el reloj en el bolsillo, sintiendo su latido constante y silencioso contra mi costado, y crucé la calle justo cuando el semáforo se puso en verde. En algún lugar, lo sabía, Leora vivía en una casa más pequeña de la que había planeado, asistiendo a reuniones donde su nombre se escuchaba con menos frecuencia, su influencia menguando con cada estación. Callen probablemente trabajaba en una oficina de paredes grises, sus ambiciones reducidas a objetivos mensuales y sueldos modestos. Y yo caminaba a casa bajo un cielo que empezaba a teñirse con las primeras señales del atardecer, lista para preparar té, abrir la ventana y dejar que el aire primaveral llenara las habitaciones. El aniversario pasaría, como todos, pero había dejado algo sólido, no dolor, no triunfo, sino una paz que alguna vez pensé imposible. El día después del aniversario traía una luz que parecía borrar los bordes, un brillo suavizado por la fina neblina que se elevaba del río, difuminando la línea entre el agua y el cielo. Me desperté con la misma calma pausada que había echado raíces en mí en los últimos meses, pero había algo distinto en el aire, un tirón leve, casi imperceptible, como si la ciudad misma me invitara a salir y presenciar una escena que había estado ensayando en secreto. Me vestí despacio, eligiendo el abrigo de lana oscuro con el que Edgar solía bromear, diciendo que me hacía parecer sacada de una vieja película en blanco y negro donde cada mirada significaba más de lo que parecía. El abrigo era cálido sin ser pesado, y sus bolsillos profundos eran perfectos para esconder el reloj, que había decidido volver a llevar, no como un homenaje sino como un compañero silencioso. Al salir a la calle, la ciudad estaba en ese raro instante entre los últimos suspiros de la mañana y el paso firme de la tarde. Un tranvía sonaba a lo lejos, su eco metálico rebotando en los edificios con un ritmo más antiguo que cualquiera de nosotros. El aire olía ligeramente a castañas asadas de un vendedor que aún no veía, la dulzura del aroma entrelazándose con el filo más frío del viento de principios de primavera. Mis pies, sin pensarlo, me llevaron al barrio viejo, la parte de la ciudad que parecía no cambiar con el tiempo, donde los adoquines aún atrapaban el sonido de los pasos y las callejuelas estrechas podían convencerte, por un instante, de que habías retrocedido décadas. Mientras caminaba, pensé en la primera vez que Edgar me había traído aquí. Era finales de otoño, las hojas amontonadas en las esquinas como pequeños secretos color óxido, y me dijo que este era el lugar donde la ciudad guardaba su memoria. No en los museos, no en los archivos, dijo, sino en las calles que nunca aprendieron a olvidar. Aquel día nos metimos en un pequeño café de ventanas empañadas, el olor a café y canela tan intenso que parecía una segunda piel. Él pidió por los dos, seguro de su elección, y cuando llegaron las tazas humeantes, yo estaba demasiado absorta mirando cómo la luz tocaba el borde de su mandíbula para darme cuenta de que me había deslizado un papel doblado por la mesa. En él, con su letra rápida e inclinada, había una sola frase: algunos lugares parecen haber estado esperándote. Ahora, de pie otra vez en esas calles sinuosas, me preguntaba si tenía razón, no sobre que la ciudad me esperara, sino sobre que yo la esperara a ella. Tal vez todos esos años, entre traiciones y pérdidas cercanas, me había estado moviendo inconscientemente hacia esta versión de mí misma, una que podía caminar sola sin sentirse incompleta. El pensamiento me llevó a las escaleras del mismo café,
que aún se inclinaba ligeramente hacia un lado como si siempre estuviera resistiendo al viento. Dentro, nada había cambiado, las mismas sillas desparejadas, el mismo murmullo suave de conversaciones, la misma campanilla de latón sobre la puerta anunciando cada llegada como un saludo educado pero insistente. Elegí una mesa en la esquina, con vista clara a la entrada y a la calle, y pedí té esta vez, resistiendo la tentación de repetir las elecciones exactas de aquella visita anterior. La taza llegó rápido, la porcelana tan fina que el calor se filtraba en mis dedos. Me tomé mi tiempo, dejando que cada sorbo me anclara al presente. Afuera, la gente pasaba por la calle estrecha, una pareja joven compartiendo un paraguas, un anciano paseando un perro pequeño con un suéter de punto, un grupo de turistas deteniéndose a fotografiar una puerta más antigua que todo su país. Era la vida en su forma más pequeña y discreta, y me di cuenta de cuánto la prefería ahora a las aristas afiladas de la ambición y el conflicto que antes definían mis días. El reloj en mi bolsillo marcaba un ritmo constante, sincronizándose con el suave golpeteo de la lluvia que había empezado a caer, casi sin notarse, hasta que ya brillaba sobre los adoquines. Pensé brevemente en Leora, preguntándome si alguna vez habría encontrado consuelo en un lugar así, en un momento así. Probablemente no, su mundo se había construido sobre la creencia de que la satisfacción venía de poseer, de aferrarse a algo hasta que cediera a tu voluntad. El mío, había aprendido, venía de lo contrario, de soltar, dejar que las cosas fueran como debían ser, incluso si eso significaba alejarse. Cuando terminé mi té, pagué en efectivo, dejando un poco más de lo debido, y salí de nuevo a la calle. La lluvia se había suavizado hasta convertirse en una neblina, de esa que se adhiere a la piel como un secreto, y el aire olía más limpio, casi nuevo. Comencé a caminar hacia el río otra vez, aunque más despacio esta vez, sin prisa por llegar. Las piedras bajo mis pies estaban resbaladizas, cada paso cuidadoso, medido. Para cuando llegué al malecón, la neblina empezaba a disiparse, revelando la amplia extensión de agua, cuya superficie se movía como metal cepillado bajo la luz del atardecer. Me quedé allí un buen rato, una mano en el bolsillo del abrigo aferrando el reloj, la otra descansando suelta a mi lado, y sentí que la ciudad respiraba conmigo, constante, tranquila, segura. Entonces comprendí que este podría ser el verdadero final, no el momento de la victoria, no el desmoronamiento de intrigas, sino esto, estar de pie a la orilla de un río en una ciudad que recordaba más de lo que decía, sabiendo que, cualesquiera que fueran las tormentas pasadas, yo había llegado intacta. Ni triunfante ni destruida, simplemente presente. Y eso, entendí, era suficiente. La lluvia había cesado por completo cuando me alejé del río, y el aire llevaba esa claridad posterior a la tormenta que hace que cada color parezca más nítido, como si el mundo hubiera sido pulido en silencio mientras nadie miraba. Comencé a caminar, el suave golpeteo de mis zapatos sobre la piedra mojada siendo el único sonido en la breve pausa entre autos que pasaban, y cada paso se sentía menos como dejar algo atrás y más como avanzar hacia algo que había estado esperando silenciosamente por mí todo este tiempo. Las calles se abrían más al llegar a la parte nueva de la ciudad, los edificios de vidrio captando el sol tardío en reflejos fracturados, y vi mi propia silueta en uno de ellos, no como un fantasma del pasado, sino como alguien completamente arraigada en el presente. En mi bolsillo, el reloj de Edgar seguía marcando el tiempo, firme y seguro, su leve vibración sincronizándose con mi propio pulso hasta que no pude distinguir dónde terminaba uno y empezaba el otro. Pensé en todo lo que había ocurrido, la herencia convertida en arma, el sabotaje destinado a borrarme, la habitación de hospital donde las verdades se deshicieron y los meses de reconstrucción que siguieron, y comprendí que nada de eso había sido sobre ganar. Se trataba de resistir, de encontrar la manera de seguir adelante sin dejar que el peso de lo perdido me arrastrara hacia atrás. En algún lugar de la ciudad, Leora y Callen aún vivían en las sombras más pequeñas de las vidas que alguna vez imaginaron, sus ambiciones convertidas en cosas frágiles que se quebraban bajo la presión de la realidad. No necesitaba volver a verlos, no necesitaba ninguna confrontación final, porque la historia ya se había cerrado sola, no con un gesto dramático, sino con la certeza tranquila de que ya no importaban. El río quedaba detrás, las calles por delante, y sobre todo, el cielo se extendía amplio e intacto, un lienzo esperando lo que viniera después.
Ajusté el abrigo contra la luz que se desvanecía, dejé que el reloj marcara una última vez contra mi palma antes de guardarlo, y seguí caminando, no hacia un final, sino hacia el simple e intrascendente hecho de que la vida continuaba, y por primera vez en años, supe que ese era exactamente el lugar donde debía estar.